Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el equilibrio ecológico dentro del ecosistema, cómo se da, qué características tienen, las consecuencias. Entonces vamos a empezar primero con algunas características desde donde inicia el equilibrio ecológico. Para entender correctamente el equilibrio ecológico tenemos que centrarnos en saber qué es ecología, ¿sí? Debemos saber cómo es el desarrollo económico, industrial, científico y tecnológico del ser humano, del hombre, que ha venido alterando algunas hábitats, ¿sí? Las áreas verdes en cuanto al agua, en cuanto a la fauna, en cuanto a la flora y el ecosistema en general, ¿sí? Debido a todas estas acciones, pues el ecosistema se ha ido deteriorando, se ha ido cambiando y estas actividades pues han tenido un impacto negativo en el entorno natural, ¿sí? Dando paso como tal a grandes problemas, grandes dificultades ambientales que producen los llamados desequilibrios ecológicos en el ecosistema, afectando la vida de todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Entonces, para garantizar la supervivencia de todas las especies como tal que habitan en el planeta, pues debe existir un equilibrio ecológico. ¿Qué pasa cuando de pronto no hay un equilibrio o no hay elementos que regulen los diferentes ciclos del ecosistema? Pues va a haber una alteración de fauna y flora dentro del ecosistema. Se van a ver afectados todos los seres vivos, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Pero ¿quiénes son esos factores, ¿sí? O quiénes son los principales causantes de esta dificultad, de estos inconvenientes? Nosotros, el ser humano, debido a que nuestro afán de evolucionar, pues hemos optado por no tener en cuenta algunas pautas, algunas normas de seguridad ambiental que se deben de manejar. ¿Listos? Entonces vamos a centrarnos, vamos a definir como tal qué es un equilibrio ecológico y con base en esto vamos a ir desarrollando cómo se presenta. Bueno, entonces el equilibrio ecológico como tal es la relación como tal que debería existir como tal, ¿sí? ¿Qué es el equilibrio? Entonces debe haber una relación armónica y estable como tal que debe existir entre el hombre y todos los demás seres vivos con el ambiente que lo rodea como tal. Es decir, que para lograr la supervivencia y la convivencia entre el hombre y los elementos que habitan la tierra, además de los que rodean el medio ambiente, pues debe haber un equilibrio entre ellos. La finalidad de mantener un equilibrio entre ellos, pues la humanidad de los recursos naturales que rodea y garantiza como tal las cadenas alimenticias, todas las especies para una estabilidad ecológica como tal. De esta manera pues se van a perpetuar todas las especies vivas del planeta como tal. La naturaleza ofrece unas series de balances que proponen que los sistemas ecológicos que se encuentren en un balance ecológico estable, entonces por lo cual un pequeño cambio en el tamaño de una población, ¿sí? En particular pues será corregida por una retroalimentación negativa que se va a aplicar, ejemplo, en los sistemas en cuanto a depredador, presa, y entre ellos los herbívoros y su fuente de alimento. De esta manera, la naturaleza actúa como un sistema coordinado con la finalidad de mantener un equilibrio en el ecosistema. Sin embargo, eh, este equilibrio pues puede verse afectado principalmente pues por todas las actividades humanas como tal. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio ecológico? Pues para lograr un equilibrio ecológico adecuado se debe hacer un esfuerzo grande, se deben de cambiar ciertos hábitos y ciertas conductas principalmente del ser humano, de nosotros mismos. ¿Qué vamos a sacar con esto? Vamos a garantizar una estabilidad ecológica necesaria para que el planeta necesite las principales acciones que debe tomar en cuenta para lograr un objetivo. Y dentro de ellas tenemos
los siguientes aspectos o los siguientes cambios a realizar. Entonces debemos de utilizar productos 100% ecológicos. En la actualidad existe una gran cantidad y una gran variedad de productos que han sido fabricados de manera sostenible, ¿sí? Lo cual significa que los recursos de fabricación no han sido mal gastados como tal, sino que han llevado a cabo mediante una serie de acciones nocivas para el planeta y el medio ambiente durante su proceso de producción, fabricación y distribución. La mayoría de estos productos pues se encuentran fabricados con material biodegradable. Este material con la mayoría de estos productos se encuentran idóneos para contribuir al aumento de la contaminación por causa excesivo de la basura. Es importante utilizar este y todos los productos ecológicos que se encuentren pues actualmente disponibles para mantener un equilibrio ecológico estable, ¿sí? También debemos de cuidar que los recursos naturales, se debe hacer todo lo posible para preservar los recursos naturales que se tenga a la mano, lo cual debe hacer tanto en el hogar, cuidando el agua, la electricidad, ahorrando energía, ¿sí? Muchos hábitos de nosotros a veces es dejamos el televisor prendido, dejamos el cargador enchufado, ¿sí? Entonces cada una de esas características, cada uno de esos hábitos, ir evitando cada uno de estos aspectos y vamos mejorando y vamos contribuyendo para mantener un equilibrio ecológico, ¿sí? También es importante no dejar luces prendidas cuando no sea necesario, cargadores sin utilizar, conectados, ¿sí? Hay veces dejamos cargando el celular toda la noche, entonces son desgastes de energía como tal. Adicionalmente a esto debemos de utilizar una serie de productos orgánicos, ¿sí? Que es una manera de mantener un equilibrio ecológico al utilizar una serie de productos orgánicos libres de químicos, que va a reducir en gran medida la contaminación ambiental. En la actualidad pues existen gran variedad de productos orgánicos que van desde artículos de limpieza hasta alimentos que cumplen con estos requisitos. Pero por otro lado, además de mantener un equilibrio ecológico saludable, estos productos también son beneficiosos para la salud y el organismo de las personas que los usan. No debemos de realizar actividades como la caza de animales, ¿sí? Recordemos que los animales presentes en el ecosistema poseen un elemento necesario para mantener su equilibrio, un equilibrio natural, ¿sí? Que va a permitir la conservación de especies de fauna y flora dentro de ese ecosistema. Participar en las actividades que afectan de manera negativa a los niños, como la caza indiscriminada, el tráfico o cautiverio de las mismas especies, que va a ocasionar un desequilibrio en el ecosistema que lo rodea, ¿sí? De igual manera pues se debe tener cuidado de solo consumir carne como tal que provenga de un criaderos sustentables que utilicen los métodos naturales para obtener este alimento. Debemos de realizar o participar en campañas de conservación y preservación de reservas naturales. Actualmente hay muchos gobiernos que están tratando o tomando medidas para ayudar a preservar los bosques, las selvas, los paisajes naturales, además de proteger las especies que se encuentran en peligro de extinción. La mayoría pues de estos programas aceptan donaciones o simplemente ayudas de las personas que deseen contribuir en una mayor forma de recuperación del ecosistema como tal. También participa como tal en eventos fundamentales para recaudar fondos para que puedan ayudar en cuanto a la implementación de campañas de preservación y reservas naturales. ¿Qué factores afectan como tal el equilibrio ecológico? Es importante destacar que el equilibrio ecológico como tal es el resultado de todos los factores que componen un ambiente, mantener una relación armónica entre los organismos que habitamos en ella,
¿sí? Un ecosistema es fundamental para que se mantenga un equilibrio, y de lo contrario el ecosistema se vería afectado por múltiples circunstancias negativas. Algunos de los factores que desfavorecen la existencia de este equilibrio ecológico son los siguientes. Entonces, en un primer caso, la alteración o la producción de basuras. Al producir basuras y desperdicio en exceso, en especial pues la basura orgánica, que es un gran obstáculo para mantener el equilibrio como tal del ecosistema, ya que aumenta la proliferación de bacterias y atentan contra la salud de las personas y la naturaleza como tal. Asimismo, la basura que llega a los océanos contribuye a un problema para que un ecosistema marino, ya que esté atenta contra la fauna y flora como tal de los mares. El uso indiscriminado de algunos recursos naturales, como el uso desmedido de recursos como el agua. Hay veces nosotros no ahorramos agua y muchas veces desperdiciamos agua sin necesidad. Muchas materias primas convenientes en la naturaleza traen como consecuencia el agotamiento precipitado, ¿sí? ¿Qué pasaría si no existiera agua, si se nos acabara el agua? Hay en muchos planetas, en muchos países como tal, que ya se ve la escasez de agua, ¿sí? Que ya ahí empieza una serie de guerras por el agua, porque el líquido preciado, el líquido que nos da la vida, que nos permite mantenernos con vida a todos los seres vivos, pues sencillamente se está agotando, y se está agotando por muchas ocasiones por el mal uso irracional que se le da a estos recursos naturales, como en el caso del agua. Especialmente en algunas zonas donde son necesarias para la subsistencia de muchas plantas y muchos animales. El principal responsable pues es el uso desmedido como tal de estos recursos naturales en el sector de la industria. También es importante la construcción de viviendas en lugares inhabitables, ¿sí? Muchas áreas naturales se han visto afectadas cuando se levantan edificaciones sobre ellas para hacer uso de este espacio sin tomar medidas necesarias para preservar las áreas verdes. Entonces se ha afectado que el ecosistema, plantas, animales que existen dentro de esas áreas determinadas. Debido a esto, pues entonces los animales que habitan en este espacio son afectados, y por causa de estas construcciones como tal se ven que obligadas a desplazarse a otros hábitats para mirar, ¿sí? Buscar la forma de supervivencia, de sobrevivir dentro del ecosistema, y va a llevar a un desequilibrio ecológico. La caza ilegal como tal. La caza ilegal, pues desafortunadamente existe un mercado que se dedica a lucrarse económicamente con la caza de diferentes especies animales que se usan para venderlos o simplemente para mantenerlos en cautiverio, aprovecharse para vender su carne, su piel, y esa práctica pues limita la producción de fauna y afecta el equilibrio, llevando a estos animales a estar en peligro de extinción. Introducir sustancias desconocidas en un ecosistema. Las sustancias tóxicas o químicas emanadas principalmente por las industrias dejan residuos que afectan principalmente a la atmósfera, la capa de ozono, ya que estos gases como tal son desechos y de esta forma son liberados y el aire, causando cambios provenientes del efecto invernadero. Recordemos que el efecto invernadero es un aumento y una acumulación de gases, y está generando un aumento de temperatura en nuestro planeta. Hay unos tipos de equilibrio ecológico, ¿sí? Todo ecosistema debe poseer una serie de características, una serie de propiedades ecológicas y fundamentales para poder mantener el equilibrio. Cada una de estas especies que forman parte de un ecosistema pues intervienen en un proceso global de estabilización de todo sistema ecológico para que se mantenga y permita una estabilidad, pero no debe haber una manipulación humana con estos efectos negativos para que altere o anule como tal el equilibrio ecológico. Adicionalmente a esto, aunque todo ecosistema posee unas propiedades naturales, ¿sí?,
que lo lleven a mantener el equilibrio, pues están sujetas a diversos factores o variaciones ecológicas, fisiológicas y evolutivas que presentan una amenaza cambiante del hábitat y de la vida animal y de la vida vegetal en la que se encuentra en su hábitat. Pues para mantener como tal estos cambios se ha permitido que todas las especies que habitan en el planeta Tierra pues persista en el tiempo. El ecosistema como tal está conformado por una cantidad o por una variedad de especies donde cada una de ellas posee una función particular, por lo cual esa especie tiende a habitar un lugar específico o determinado para vivir en un equilibrio con el ambiente adecuado, ¿sí? Y con el ambiente que lo rodea. Esto significa que en el interior de cada ecosistema se mantiene un número constante de organismos de distintas poblaciones que lo contribuyen, que se benefician de él. Y este equilibrio pues permite que todas las especies pueden lograr satisfacer adecuadamente tanto sus necesidades alimentarias como el espacio para vivir, el equilibrio ecológico, y es así un proceso muy activo y dinámico, muy fácil de ser perpetuado por la especie humana, y debido a esto pues puedan tomar medidas para garantizar la estabilidad como tal ecológica, y de esta manera como tal permita vivir en paz y con armonía el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la importancia del equilibrio ecológico? Es importante mantener una estabilidad en el ecosistema, un equilibrio ecológico, debido a que es indispensable para la vida de todas las especies que habitan en él. Sin embargo, pues este equilibrio fácilmente se puede ver afectado o alterado por los cambios producidos por los fenómenos naturales o los cambios generados por el hombre. Las condiciones como tal del medio ambiente es un ecosistema que es fundamental para mantener el equilibrio ecológico. Los cambios en cualquier elemento que conforman como tal el ecosistema pueden provocar alteraciones y desequilibrios, ir provocando graves efectos negativos en la naturaleza, sin medir las interacciones entre las especies que convienen un ecosistema que permite regular el crecimiento de esas poblaciones de dichas especies. Para que esto ocurra como tal, pues deben de existir ciertas circunstancias ambientales que sean favorecidas y faciliten la interacción entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los seres vivos. De esta manera pues se va a garantizar que los seres vivos de cada una de las especies perpetúen como tal y evolucionen a través del tiempo. Por esta razón toda la humanidad debe tomar algunas medidas y algunas acciones necesarias para detener la problemática ambiental que se está presentando hoy en día en nuestro planeta, y buscar una serie de alternativas que permitan lograr el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Nosotros como seres humanos no podemos pasar por encima de la naturaleza, del ecosistema como tal, porque nosotros dependemos de ese ecosistema, de esos recursos naturales que el ecosistema tiene para nosotros. Y en nuestro afán de nosotros evolucionar estamos pasando por encima de ellos sin tener en cuenta la importancia de los recursos naturales que nos rodean en el momento, ¿sí? De lo contrario, pues la calidad de vida de nosotros, los seres humanos, y de todos los ecosistemas que hacen fácil o que nos permiten la vida, se verán seriamente afectados por efectos negativos, lo cual va a llevar a un desenlace ecológico en gran parte por efectos provocados por el calentamiento global. Entonces, las consecuencias como tal del calentamiento del equilibrio ecológico, para que exista como tal debe haber una estabilidad, ¿sí? Como lo habíamos dicho anteriormente, que pueda contribuir para que este tipo de desequilibrio que se está presentando se detenga y el ser humano y el medio ambiente pues puedan influir de una manera beneficiosa sobre el mantenimiento como tal del mismo. La actividad industrial contribuye en gran parte del desequilibrio ecológico, ¿sí? Debido a que emite gases de metano, otros efectos dañinos, otros gases que destruyen la capa de ozono que nos está rodeando, nuestra atmósfera, que está construyendo un componente de desequilibrio en el ecosistema. Entonces todo esto trae consigo unas grandes consecuencias como la lluvia ácida, que es otro de los efectos como tal del calentamiento global.
los incendios forestales de grandes espacios de la tierra, contribuyendo de esta manera a grandes áreas de árboles, los cuales son la principal fábrica de oxígeno. ¿Para qué? Para nuestro planeta, para nosotros los seres vivos. Entonces, por otro lado, el uso indiscriminado de fertilizantes químicos y plaguicidas, así como la utilización excesiva de los suelos agrícolas, son los responsables de la esterilización de la tierra, que además de una expansión acelerada por el hombre, pues contribuye a un déficit de educación ecológica y ambiental, contribuyendo a la contaminación atmosférica producida por nosotros los seres humanos, provocando influencias negativas como la desregulación de la sobrepoblación, la contaminación ambiental acelerada, la fragmentación y los territorios ambientales. Desastres y catástrofes naturales muchas veces son producidas por nosotros mismos, por las acciones que nosotros mismos llevamos a cabo, y las sequías e incendios forestales. Ya para finalizar, es importante obtener un equilibrio ecológico en un estado deseable, que pueda estar constituido por un determinado entorno ambiental saludable, por la humanidad y todos los seres vivos como tal que lo rodean, el medio ambiente donde los habitan, pues para lograr que esta meta como tal deben evitar unos cambios, una serie de conductas que resulten perjudiciales para la naturaleza como tal. Entonces, lograr ese objetivo es posible en campañas de concientización al ciudadano para hacer buen uso de los recursos naturales. Listo, muchísimas gracias, espero que el video les haya servido.